hablé con el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Hablé con el mismo Lucifer. Yo estuve cara a cara con el mismo Lucifer. ¿Qué conversación tuvo en ese momento? Ajá, en ese momento yo tenía un problema de un embarazo no deseado. Entonces yo acudí a esa secta porque eso fue después de estar en el satanismo. Porque yo estuve en una secta de satanismo y en una secta de luciferismo, que son dos cosas diferentes. Cuando estuve en la secta de luciferismo, llamada los Noferatus, que es una secta que mucha gente conoció, porque esa secta fue muy popular en el lugar donde estaban los Noferatus, que le servían al mismo Lucifer y a otra entidad llamada Noferatus, que es en forma de un búho. Mucha gente lo conoce porque ese búho es muy popular en ropa, en argollas, en cosas que lo ponen. Ese es un búho que pertenece al ocultismo llamado Noferatus. Y cuando yo inicié en esta secta, empecé a conocer al mismo Lucifer, que es una faceta de Satanás en otra versión. Entonces cuando empecé a conocerlo, estuve cara a cara con él, y esas conversaciones fueron de promesa que él me hizo, así como también de promesa que yo le hice a él. Porque para yo poder iniciar en otra secta, yo tuve que pactar por mi alma. Y el pacto por mi alma era rechazado en el mundo espiritual. Yo tenía un propósito tan grande de parte de Dios, que cuando yo hacía el pacto, lo rechazaba. Y yo tenía que pactar de nuevo y cortarme yo misma. Yo tenía que vivir cortándome, aleluya, para que ese pacto fuera aprobado, porque tenía que ser un pacto de sangre. Yo tenía que cortarme yo misma y escribir con mi puño y letra que yo entregaba mi vida a Lucifer, que yo entregaba todo a Lucifer, para que entonces él pudiera hacerse cargo de mí en el mundo espiritual. Porque mientras no, él no podía hacer nada conmigo si yo no le entregaba yo mi alma. Pacté más de 8 veces por mi alma, y al final el pacto fue recibido. Cuando el pacto fue recibido, que todo se llevó a cabo, yo recuerdo que yo vi este espíritu inmundo vestido de ángel, con el cabello largo, blanco, y su rostro, sus facciones son como los de una mujer. O sea, ni parecen mujeres ni hombres, porque sus facciones son como perfectas, y tiene el cabello largo. Ese es su físico, y su vestidura es blanca. Ese es su físico, y anda con un búho aquí en el hombro. Esa es una de las características que tiene Lucifer físicamente hablando. Y cuando él llegaba, él hablaba con una voz pasiva, con una voz tranquila. Él hablaba con mucha sabiduría en ese tiempo. Y yo recuerdo que cuando él me hablaba, me prometía cosas. Me decía que me iba a llevar lejos, que me mantuviera siendo fiel. Ellos me hablaban de canciones y poemas que ellos escriben. Hay muchas músicas que nosotros escuchamos, son escritas por demonios, para promover el morbo, para promover a los jóvenes a que sean delincuentes, a que utilicen estupefacientes, a que estén en las calles. Son muchas las canciones, son muchos los bailes que son expuestos por demonios. Ahí estuve conociendo todo eso. Conocí la faceta del Leviatán, que es un enorme espíritu, grande, enorme, que está en el fondo del mar. Conocí esa faceta. Conocí una faceta de un espíritu con el cual me casé. Con este espíritu me casé en el mundo espiritual, y duramos 8 o 9 años aproximadamente casados, con anillo espiritual y todo. Ese espíritu inmundo me hizo mucho la guerra. Es un espíritu que es mitad caballo, mitad hombre, pero tiene la cara como un chivo, llamado Baphomet, que el Señor lo reprenda. Para yo poder comprometerme, que estoy comprometido hoy en día, el que es mi comprometido tuvo que pelear con ese espíritu inmundo, porque ese demonio se le apareció a él. Ahí él se dio cuenta que verdaderamente lo que yo estoy diciendo es real, porque ese espíritu tal cual se le apareció a él, para que nosotros no nos comprometiéramos. Y son espíritus inmundos de alta jerarquía. Cuando me casé con ese demonio estaba conmigo como si fuera un hombre normal. Por eso hay personas que hay demonios que lo visitan en sueños, y ellos sienten la sensación de que están con una persona y son demonios. Hay mucha gente que sufre de eso, son demonios que se casan con ellos en el mundo espiritual. Cuando me casé con este demonio, empiezo los procedimientos de niveles espirituales. Estuve en niveles tan altos que yo no necesitaba llamar los demonios por un círculo. Yo solamente tenía que pensar en ellos, y ellos llegaban al lugar donde yo estaba. Estuve en niveles tan altos que yo pude hablar con ellos, y yo pude pedirle cosas y ver cómo ellos la hacían, con el tiempo de anticipación. Estuve cara a cara con demonios de alta jerarquía, y pude ver cosas que ellos manifestaban en el mundo espiritual.
Pude tener habilidades espirituales de mover cosas con los dedos. Pude tener habilidades espirituales de leer pensamiento de personas. Pude tener habilidades tan grandes en el mundo espiritual donde yo sentía que yo era una suprema en el mundo espiritual, porque sentía la sensación de los poderes espirituales y de los niveles espirituales que la gente hoy en día no entiende.